Moby Dick, by Herman Melville, Chapter 11. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 11. In this chapter, Ishmael and Queequeg share a growing camaraderie. En este capítulo, Ishmael y Queequeg comparten una creciente camaradería. Despite their initial differences, the two have become fast friends. A pesar de sus diferencias iniciales, los dos se han vuelto amigos cercanos. They sleep side by side in the same bed at the Spouter Inn. Duermen uno al lado del otro en la misma cama en el Spouter Inn. The closeness of their sleeping arrangement speaks to the bond they have formed. La cercanía de su disposición para dormir refleja el lazo que han formado. Queequeg's pagan customs no bother Ishmael as much anymore. Las costumbres paganas de Queequeg ya no molestan tanto a Ishmael. In fact, he finds himself drawn to Queequeg's sense of loyalty and courage. De hecho, se siente atraído por el sentido de lealtad y coraje de Queequeg. The chapter describes a simple morning, with Ishmael waking to Queequeg's rituals. El capítulo describe una mañana simple, con Ishmael despertándose a los rituales de Queequeg. Queequeg is engaged in his worship, bowing before his small idol. Queequeg está inmerso en su adoración, inclinándose ante su pequeño ídolo. Ishmael watches, intrigued but without judgment. Ishmael observa, intrigado pero sin juzgar. He recognizes that Queequeg's devotion, though foreign, is sincere and deep. Reconoce que la devoción de Queequeg, aunque extraña, es sincera y profunda. The room is filled with a peaceful silence as Queequeg completes his prayers. La habitación está llena de un silencio pacífico mientras Queequeg termina sus oraciones. Afterward, the two rise and prepare to start their day. Después, los dos se levantan y se preparan para comenzar su día. There's an ease to their routine now as if they've known each other for years. Hay una facilidad en su rutina ahora, como si se conocieran desde hace años. Queequeg even helps Ishmael with some of his belongings. Queequeg incluso ayuda a Ishmael con algunas de sus pertenencias. The morning is quiet and uneventful, reflecting the calm before the storm of the whaling voyage. La mañana es tranquila y sin incidentes, reflejando la calma antes de la tormenta del viaje ballenero. This moment of peace between the two characters contrasts with the perils to come. Este momento de paz entre los dos personajes contrasta con los peligros por venir. As the day unfolds, Ishmael feels a growing kinship with Queequeg. A medida que avanza el día, Ishmael siente una creciente afinidad con Queequeg. He sees beyond the tattoos and foreign mannerisms. Ve más allá de los tatuajes y las maneras extranjeras. To Ishmael, Queequeg represents a kind of noble savagery, but also a true friend. Para Ishmael, Queequeg representa una especie de salvajismo noble, pero también un verdadero amigo. Their bond is one that transcends cultural barriers and societal expectations. Su lazo es uno que trasciende las barreras culturales y las expectativas sociales. As they leave the inn, the chapter closes on a note of mutual respect and quiet understanding. Al salir del hostal, el capítulo cierra con una nota de respeto mutuo y comprensión silenciosa. This relationship will be pivotal as they embark on their dangerous journey together. Esta relación será clave cuando embarquen en su peligroso viaje juntos. The chapter serves as a foundation for the camaraderie that will define much of the story. El capítulo sirve como base para la camaradería que definirá gran parte de la historia. Ishmael's reflections on Queequeg show his growing acceptance of diversity. Las reflexiones de Ishmael sobre Queequeg muestran su creciente aceptación de la diversidad. Moby Dick, by Herman Melville, Chapter 12. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 12. In Chapter 12, titled Biographical, Queequeg shares the story of his past with Ishmael. En el capítulo 12, titulado Biográfico, Queequeg comparte la historia de su pasado con Ishmael. He reveals that he is the son of a South Sea Island king. Revela que es hijo de un rey de una isla del Mar del Sur. Queequeg explains that he left his homeland to see the world and learn about Christian culture. Queequeg
explica que dejó su tierra natal para ver el mundo y aprender sobre la cultura cristiana. He was expected to return to his island and succeed his father as king. Se esperaba que regresara a su isla y sucediera a su padre como rey. But instead he chose to stay among the white men and learn their ways. Pero en su lugar, decidió quedarse entre los hombres blancos y aprender sus costumbres. Queequeg's story highlights his disillusionment with certain aspects of Western society. La historia de Queequeg resalta su desilusión con ciertos aspectos de la sociedad occidental. Though intrigued by Christianity, he found hypocrisy in its followers. Aunque intrigado por el cristianismo, encontró hipocresía en sus seguidores. He encountered cruelty and ignorance that contradicted the teachings of the religion. Encontró crueldad e ignorancia que contradecían las enseñanzas de la religión. This led him to question whether he should have stayed among his people. Esto lo llevó a cuestionar si debería haberse quedado entre su gente. Queequeg's tale is told with humility and reflection, as he recounts his experiences. El relato de Queequeg se cuenta con humildad y reflexión mientras relata sus experiencias. He speaks of his desire to reconcile the wisdom of his own culture with what he has learned abroad. Habla de su deseo de reconciliar la sabiduría de su propia cultura con lo que ha aprendido en el extranjero. Ishmael listens with great interest, finding himself drawn to Queequeg's noble character. Ishmael escucha con gran interés, sintiéndose atraído por el carácter noble de Queequeg. The bond between the two men deepens as they share their stories and philosophies. El lazo entre los dos hombres se profundiza a medida que comparten sus historias y filosofías. Ishmael comes to admire Queequeg's strength of spirit and wisdom beyond his years. Ishmael llega a admirar la fortaleza de espíritu de Queequeg y su sabiduría más allá de sus años. Despite their different backgrounds, they find common ground in their experiences of the world. A pesar de sus diferentes orígenes, encuentran un terreno común en sus experiencias del mundo. The chapter closes with a sense of shared destiny as they prepare for their upcoming voyage. El capítulo cierra con un sentido de destino compartido mientras se preparan para su próximo viaje. There's a quiet understanding between them as if they are kindred spirits. Hay una comprensión silenciosa entre ellos, como si fueran espíritus afines. The narrative tone is reflective, with moments of deep introspection. El tono narrativo es reflexivo, con momentos de profunda introspección. Ishmael marvels at how fate has brought them together. Ishmael se maravilla de cómo el destino los ha unido. He ponders the mysterious forces that seem to guide their paths. Reflexiona sobre las fuerzas misteriosas que parecen guiar sus caminos. Queequeg's openness and willingness to share his life story earn Ishmael's trust. La apertura y disposición de Queequeg para compartir la historia de su vida ganan la confianza de Ishmael. As they continue their conversations, they both realize they have much to learn from each other. A medida que continúan sus conversaciones, ambos se dan cuenta de que tienen mucho que aprender el uno del otro. The chapter serves as a meditation on friendship, identity, and the complexities of human nature. El capítulo sirve como una meditación sobre la amistad, la identidad y las complejidades de la naturaleza humana. Ishmael is left with a deeper respect for Queequeg, as well as a growing curiosity about the world. Ishmael queda con un respeto más profundo por Queequeg, así como una creciente curiosidad sobre el mundo. Moby Dick by Herman Melville, Chapter 13. Moby Dick por Herman Melville, Capítulo 13. In Chapter 13, titled Wheelbarrow, Ishmael and Queequeg set sail on the ship bound for Nantucket. En el capítulo 13, titulado Carretilla de Mano, Ishmael y Queequeg zarpan en el barco con destino a Nantucket. As they board, Ishmael notices the deep trust that Queequeg has in him. Al abordar, Ishmael nota la profunda confianza que Queequeg tiene en él. The two have grown closer, and their bond is further strengthened on this journey. Los dos se han acercado más, y su vínculo se fortalece aún más en este viaje. Ishmael reflects on their companionship, remarking how fate has intertwined their lives. Ishmael reflexiona sobre su compañía,
comentando cómo el destino ha entrelazado sus vidas. During the voyage, Queequeg is asked to perform a curious task with a wheelbarrow. Durante el viaje, a Queeg se le pide realizar una curiosa tarea con una carretilla de mano. Having never seen one before, Queequeg mistakenly sits in it, much to the amusement of the crew. Nunca habiendo visto una antes, Queeg se sienta en ella por error, para diversión de la tripulación. Despite the laughter, Queequeg remains calm, embodying his dignified and composed nature. A pesar de las risas, Queequeg permanece tranquilo, personificando su naturaleza digna y serena. This scene reveals the cultural differences between Queequeg and the rest of the crew. Esta escena revela las diferencias culturales entre Queeg y el resto de la tripulación. Ishmael, however, does not view Queequeg as inferior, but rather admires his ability to adapt. Ishmael, sin embargo, no ve a Queeg como inferior, sino que admira su capacidad de adaptación. The wheelbarrow incident is a reminder of Queeg's innocence in certain aspects of Western life. El incidente de la carretilla es un recordatorio de la inocencia de Queeg en ciertos aspectos de la vida occidental. As the ship continues its journey, Ishmael grows more thoughtful. A medida que el barco continúa su viaje, Ishmael se vuelve más pensativo. He ponders the differences in culture and upbringing between him and Queequeg. Reflexiona sobre las diferencias culturales y de crianza entre él y Queequeg. Yet, he recognizes a shared humanity that transcends their external differences. Sin embargo, reconoce una humanidad compartida que trasciende sus diferencias externas. The chapter explores themes of unity despite differences and mutual respect. El capítulo explora los temas de la unidad a pesar de las diferencias y el respeto mutuo. As they near Nantucket, Ishmael's thoughts turn to the unknown challenges ahead. A medida que se acercan a Nantucket, los pensamientos de Ishmael se vuelven hacia los desafíos desconocidos que les esperan. He feels a sense of anticipation mixed with trepidation, knowing the perilous nature of whaling. Siente una mezcla de anticipación y temor, sabiendo la naturaleza peligrosa de la caza de ballenas. Queequeg, on the other hand, remains calm and prepared for whatever may come. Queeg, por otro lado, permanece tranquilo y preparado para lo que venga. This contrast between Ishmael's uncertainty and Queequeg's serenity highlights their differing worldviews. Este contraste entre la incertidumbre de Ishmael y la serenidad de Queequeg destaca sus diferentes visiones del mundo. As the chapter ends, the ship is close to its destination, and Ishmael's thoughts grow heavier. Al final del capítulo, el barco está cerca de su destino, y los pensamientos de Ishmael se vuelven más pesados. He contemplates the unknown future awaiting him on the island of Nantucket. Contempla el futuro desconocido que le espera en la isla de Nantucket. The ocean, vast and unending, mirrors his own uncertainty about what lies ahead. El océano, vasto e interminable, refleja su propia incertidumbre sobre lo que le espera. Queequeg, unfazed, focuses on the practical matters of the voyage. Queeg, imperturbable, se enfoca en los asuntos prácticos del viaje. As Ishmael watches him, he feels a sense of admiration and calm. Mientras Ishmael lo observa, siente una sensación de admiración y calma. The bond between them continues to grow as they face the unknown together. El vínculo entre ellos continúa creciendo mientras se enfrentan juntos lo desconocido. Moby Dick, by Herman Melville, Chapter 14. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 14. In Chapter 14, titled Nantucket, Ishmael arrives at the small storied island. En el capítulo 14, titulado Nantucket, Ishmael llega a la pequeña y célebre isla. He describes Nantucket as the true heart of the American whaling industry. Él describe Nantucket como el verdadero corazón de la industria ballenera estadounidense. Ishmael reflects on the unique spirit of the island and its inhabitants. Ishmael reflexiona sobre el espíritu único de la isla y sus habitantes. The people of Nantucket, he observes, are deeply connected to the sea. La gente de Nantucket, observa, está profundamente conectada con el mar.
Every aspect of life on the island seems to revolve around whaling. Cada aspecto de la vida en la isla parece girar en torno a la caza de ballenas. Ishmael is fascinated by the island's simplicity and rugged charm. Ishmael se siente fascinado por la simplicidad y el encanto rústico de la isla. He notes how the islanders, despite their isolation, have mastered the seas. Él nota cómo los isleños, a pesar de su aislamiento, han dominado los mares. Nantucketers, as Ishmael describes, are born sailors, molded by the harsh ocean winds. Los habitantes de Nantucket, como describe Ishmael, son marineros natos, moldeados por los duros vientos del océano. He marvels at their resilience and their fearless approach to life. Se maravilla de su resistencia y de su enfoque intrépido ante la vida. The chapter continues with Ishmael walking through the island, observing the daily lives of the whalemen. El capítulo continúa con Ishmael caminando por la isla, observando la vida cotidiana de los balleneros. He reflects on the simple houses, built from wood brought from distant lands. Reflexiona sobre las sencillas casas, construidas con madera traída de tierras lejanas. The islanders live close to nature, relying on the sea for sustenance and livelihood. Los isleños viven cerca de la naturaleza, dependiendo del mar para su sustento y su modo de vida. Ishmael notes the quiet confidence of the people, hardened by years of maritime experience. Ishmael nota la confianza silenciosa de la gente, endurecida por años de experiencia marítima. He admires the way they embrace danger as a necessary part of their existence. Admira la manera en que abrazan el peligro como una parte necesaria de su existencia. The whalemen of Nantucket, Ishmael observes, are among the most skilled and daring. Los balleneros de Nantucket, observa Ishmael, están entre los más hábiles y audaces. As the chapter progresses, Ishmael's thoughts drift to the dangers of the sea. A medida que el capítulo avanza, los pensamientos de Ishmael derivan hacia los peligros del mar. He reflects on the perils that await him, yet feels a deep sense of purpose. Reflexiona sobre los peligros que le esperan, pero siente un profundo sentido de propósito. Nantucket for Ishmael represents the balance between man's smallness and the vastness of nature. Nantucket, para Ishmael, representa el equilibrio entre la pequeñez del hombre y la vastedad de la naturaleza. The island's whalers are proof that humanity can confront the wild with courage. Los balleneros de la isla son prueba de que la humanidad puede enfrentarse a la naturaleza con coraje. Ishmael's admiration for the islanders grows as he observes their calm in the face of danger. La admiración de Ishmael por los isleños crece a medida que observa su calma ante el peligro. He resolves to carry the same spirit into his own voyage ahead. Él se resuelve a llevar ese mismo espíritu en su propio viaje por delante. By the end of the chapter, Ishmael feels a deep connection to the whaling life. Al final del capítulo, Ishmael siente una profunda conexión con la vida ballenera. Nantucket, in its rugged beauty, symbolizes the courage and endurance required of all whalemen. Nantucket, en su belleza rústica, simboliza el coraje y la resistencia que se requieren de todos los balleneros. The chapter closes with Ishmael gazing out at the vast ocean, contemplating his journey. El capítulo cierra con Ishmael mirando el vasto océano, contemplando su viaje. Moby Dick by Herman Melville, Chapter 15. Moby Dick por Herman Melville, Capítulo 15. In Chapter 15 titled, Chowder, Ishmael and Queequeg finally arrive at an inn. En el capítulo 15, titulado Sopa de Pescado, Ishmael y Queequeg finalmente llegan a una posada. They are welcomed by a lively and friendly landlady named Mrs. Hussey. Son recibidos por una animada y amable posadera, llamada Mrs. Hussey. The inn, known for its clam and cod chowder, is a place filled with maritime charm. La posada, conocida por su sopa de almejas y bacalao, es un lugar lleno de encanto marítimo. Ishmael is immediately struck by the warmth and comfort of the establishment. Ishmael se siente inmediatamente impresionado por la calidez y la comodidad del establecimiento. He quickly orders a bowl of chowder, eager to sample the inn's famous dish. Rápidamente pide un cuenco de sopa,
ansioso por probar el famoso plato de la posada. Queequeg, intrigued by the offerings, decides to join him in the meal. Que, intrigado por las opciones, decide unirse a él en la comida. The two share a quiet moment, enjoying the hearty meal before continuing their journey. Los dos comparten un momento tranquilo, disfrutando de la abundante comida antes de continuar su viaje. Ishmael reflects on the simple pleasures of life and the value of good company. Ishmael reflexiona sobre los placeres simples de la vida y el valor de una buena compañía. He feels a growing bond with Queequeg, despite their differences in culture and background. Siente un vínculo creciente con Queequeg, a pesar de sus diferencias culturales y de origen. The meal provides a moment of calm, allowing the two to rest from their recent travels. La comida les brinda un momento de calma, permitiéndoles descansar de sus recientes viajes. As they eat, Mrs. Hussey occasionally checks on them, offering more chowder. Mientras comen, Mrs. Hussey los revisa de vez en cuando, ofreciendo más sopa. The inn, with its seafaring decor, reminds Ishmael of the close ties between land and sea. La posada, con su decoración marinera, le recuerda a Ishmael los estrechos lazos entre la tierra y el mar. Ishmael is comforted by the familiar sights of ropes, harpoons, and nautical tools. Ishmael se siente reconfortado por las vistas familiares de cuerdas, arpones y herramientas náuticas. The inn feels like a safe harbor, a place where weary sailors can rest. La posada se siente como un puerto seguro, un lugar donde los marineros cansados pueden descansar. After their meal, Ishmael and Queequeg discuss their upcoming journey. Después de su comida, Ishmael y Queequeg discuten su próximo viaje. They are eager to board the Pequod and begin their adventure. Están ansiosos por abordar el Pequod y comenzar su aventura. The chapter ends with the two resting at the inn, ready for the challenges ahead. El capítulo termina con ambos descansando en la posada, listos para los desafíos que les esperan. Ishmael's growing friendship with Queequeg adds a sense of companionship to the story. La creciente amistad de Ishmael con Queequeg agrega un sentido de compañerismo a la historia. The simple pleasures of food and rest provide a brief respite from the dangers of the sea. Los simples placeres de la comida y el descanso ofrecen un breve respiro de los peligros del mar. Mrs. Hussey's hospitality gives them a sense of home before their long journey. La hospitalidad de Mrs. Hussey les da una sensación de hogar antes de su largo viaje. The inn, filled with maritime relics, feels like a gateway between land and the unknown waters. La posada, llena de reliquias marítimas, se siente como una puerta entre la tierra y las aguas desconocidas. Ishmael is reminded of the adventures ahead, but for now, he is content in the warmth of the inn. Ishmael recuerda las aventuras que le esperan, pero por ahora, está contento en la calidez de la posada. The chapter captures the quiet moments before the storm of their voyage begins. El capítulo captura los momentos tranquilos antes de que comience la tormenta de su viaje. Ishmael's thoughts are of the sea, yet he is thankful for this brief moment of peace. Los pensamientos de Ishmael están en el mar, pero agradece este breve momento de paz. Moby Dick by Herman Melville, Chapter 16. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 16. In Chapter 16 titled, The Ship, Ishmael and Queequeg make their way to Nantucket. En el capítulo 16, titulado El barco, Ishmael y Queequeg se dirigen a Nantucket. They seek to find a whaling ship that will take them on their journey to the sea. Buscan encontrar un barco ballenero que los lleve en su travesía hacia el mar. Upon their arrival, they are introduced to a ship named the Pequod. Al llegar les presentan un barco llamado el Pequod. The Pequod is described as an old weathered vessel, scarred by many previous hunts. El Pequod es descrito como un viejo barco curtido por muchas cacerías anteriores. It bears the marks of its dangerous encounters with whales. Lleva las marcas de sus peligrosos encuentros con ballenas. Ishmael is struck by the ship's grim appearance, yet he feels a strange allure. Ishmael se siente impresionado por la sombría apariencia del barco,
aunque siente una extraña atracción. The ship's owners, Captains Peleg and Bildad, are Quakers with a stern demeanor. Los propietarios del barco, los capitanes Peleg y Bildad, son cuáqueros con un comportamiento severo. Despite their strictness, they are fair and negotiate the terms of the voyage with Ishmael. A pesar de su severidad, son justos y negocian los términos del viaje con Ishmael. Queequeg, with his foreign looks and harpooner skills, is accepted without hesitation. Queequeg, con su apariencia extranjera y habilidades de arponero, es aceptado sin dudarlo. Peleg and Bildad inquire about their experience with whaling in the sea. Peleg y Bildad preguntan sobre su experiencia con la caza de ballenas y el mar. Ishmael, though inexperienced, speaks with confidence about his willingness to learn. Ishmael, aunque inexperto, habla con confianza sobre su disposición a aprender. The captains explain that the Pequod is about to embark on a long and perilous voyage. Los capitanes explican que el Pequod está a punto de embarcarse en un largo y peligroso viaje. They describe their infamous captain, Ahab, who is known for his mysterious and fearsome nature. Describen a su famoso capitán, Ahab, conocido por su naturaleza misteriosa y temible. Ahab's name alone casts a shadow over the crew, filling the men with awe and dread. El nombre de Ahab por sí solo proyecta una sombra sobre la tripulación, llenando a los hombres de asombro y temor. Though Ishmael has not yet met Ahab, he is intrigued by the legends surrounding him. Aunque Ishmael aún no ha conocido a Ahab, está intrigado por las leyendas que lo rodean. The captains tell him that Ahab will not be seen until after the ship sets sail. Los capitanes le dicen que no verá a Ahab hasta después de que el barco zarpe. Ishmael agrees to join the voyage, sensing the danger but also the promise of adventure. Ishmael acepta unirse al viaje, sintiendo el peligro, pero también la promesa de aventura. Before departing, Peleg gives them a final warning about the perils they may face at sea. Antes de partir, Peleg les da una advertencia final sobre los peligros que pueden enfrentar en el mar. Ishmael listens carefully, but his resolve remains firm. Ishmael escucha con atención, pero su determinación sigue siendo firme. As the day of departure approaches, the atmosphere grows tense with anticipation. A medida que se acerca el día de la partida, la atmósfera se vuelve tensa con anticipación. The sailors prepare themselves for the uncertain journey ahead. Los marineros se preparan para el incierto viaje que les espera. The chapter ends with Ishmael and Queequeg signing on as crew members of the Pequod. El capítulo termina con Ishmael y Queequeg firmando como miembros de la tripulación del Pequod. The shadow of Captain Ahab looms over them, as they prepare to meet him on the open sea. La sombra del capitán Ahab se cierne sobre ellos mientras se preparan para encontrarse con él en alta mar. The voyage promises to be unlike any Ishmael has ever imagined. El viaje promete ser como ninguno que Ishmael haya imaginado antes. Moby Dick by Herman Melville, Chapter 17. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 17. In Chapter 17, titled The Ramadan, Ishmael observes Queequeg's peculiar religious customs. En el capítulo 17, titulado El Ramadán, Ishmael observa las peculiares costumbres religiosas de Queequeg. Queequeg, being from the South Seas, follows his own rituals with deep reverence. Queequeg, proveniente de los mares del sur, sigue sus propios rituales con profunda reverencia. Ishmael wakes up to find Queequeg sitting silently, immersed in what seems to be a fast. Ishmael se despierta para encontrar a Queequeg sentado en silencio, inmerso en lo que parece ser un ayuno. Concerned, Ishmael at first believes Queequeg might be unwell. Preocupado, Ishmael al principio cree que Queequeg podría estar enfermo. However, he soon learns that Queequeg is performing a sacred ritual. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Queequeg está realizando un ritual sagrado. This ritual involves fasting, meditating and remaining still for an entire day. Este ritual consiste en ayunar, meditar y permanecer inmóvil durante todo un día. Queequeg has locked himself in their shared room,
and is deeply focused on his religious practice. Cake se ha encerrado en la habitación que comparten y está profundamente concentrado en su práctica religiosa. Ishmael tries to respect his friend's beliefs, though he finds the ritual strange and worrisome. Ishmael intenta respetar las creencias de su amigo, aunque encuentra el ritual extraño y preocupante. As the hours pass, Ishmael grows more anxious about Queequeg's well-being. A medida que pasan las horas, Ishmael se pone más ansioso por el bienestar de Queequeg. He fears that Queequeg may have harmed himself during the fasting period. Teme que Cake se haya hecho daño durante el período de ayuno. After waiting long enough, Ishmael decides to check on Queequeg by knocking on the door. Después de esperar lo suficiente, Ishmael decide ver cómo está Cake tocando la puerta. Receiving no answer, Ishmael becomes even more concerned. Al no recibir respuesta, Ishmael se preocupa aún más. He imagines all sorts of tragic scenarios. Se imagina todo tipo de escenarios trágicos. Eventually, Ishmael forces his way into the room, fearing the worst. Finalmente, Ishmael entra a la fuerza en la habitación, temiendo lo peor. To his relief, Queequeg is alive, sitting in a tranquil, meditative state. Para su alivio, Queequeg está vivo, sentado en un estado tranquilo y meditativo. Realizing that Queequeg is safe, Ishmael steps back and leaves him undisturbed. Al darse cuenta de que Queequeg está a salvo, Ishmael retrocede y lo deja sin ser molestado. He admires the intensity of Queequeg's devotion, even if he cannot fully understand it. Admira la intensidad de la devoción de Queequeg, aunque no pueda entenderla completamente. Later, Ishmael reflects on the vast differences in religious customs across the world. Más tarde, Ishmael reflexiona sobre las vastas diferencias en las costumbres religiosas alrededor del mundo. He begins to see the common thread of faith that binds all people, regardless of their rituals. Comienza a ver el hilo común de fe que une a todas las personas, independientemente de sus rituales. Despite his initial concerns, Ishmael now respects Queequeg's spiritual practices. A pesar de sus preocupaciones iniciales, Ishmael ahora respeta las prácticas espirituales de Queequeg. The chapter ends with Queequeg concluding his fast and returning to his usual self. El capítulo termina con Queequeg concluyendo su ayuno y volviendo a ser el de siempre. Ishmael realizes that he has much to learn from his companion's resilience and dedication. Ishmael se da cuenta de que tiene mucho que aprender de la resiliencia y dedicación de su compañero. Though their customs are different, their shared journey is bound by mutual respect. Aunque sus costumbres son diferentes, su viaje compartido está ligado por el respeto mutuo. The bond between Ishmael and Queequeg grows stronger as they prepare for the voyage ahead. El vínculo entre Ishmael y Queequeg se fortalece mientras se preparan para el viaje que les espera. Moby Dick, by Herman Melville, Chapter 18. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 18. In Chapter 18, titled, His Mark, Ishmael and Queequeg head to sign the ship's papers for the Pequod. En el capítulo 18, titulado, Su marca, Ishmael y Queequeg se dirigen a firmar los papeles del barco para el Pequod. They meet Captain Peleg, one of the owners of the ship, who is busy preparing for the voyage. Se encuentran con el capitán Peleg, uno de los propietarios del barco, que está ocupado preparando el viaje. Peleg is initially skeptical about allowing Queequeg to join the crew, given his foreign appearance and habits. Peleg se muestra escéptico al principio sobre permitir que Queequeg se una a tripulación, dado su aspecto extranjero y sus costumbres. Ishmael vouches for Queequeg's abilities, insisting that he is a skilled harpooner. Ishmael responde por las habilidades de Queequeg, insistiendo en que es un arponero experto. Peleg, still doubtful, decides to test Queequeg's skills before making a final decision. Peleg, aún dudoso, decide poner a prueba las habilidades de Queequeg antes de tomar una decisión final. Queequeg calmly demonstrates his mastery of the harpoon, impressing Peleg and securing his place on the crew. Queequeg demuestra con calma su maestría con el arpón,
impresionando a Peleg y asegurando su lugar en la tripulación. Peleg agrees to let Queequeg sign the ship's papers, but there is one problem. Queequeg cannot write. Peleg accede a que Queequeg firme los papeles del barco, pero hay un problema. Queequeg no sabe escribir. Instead of a signature, Queequeg draws a strange, cryptic symbol that he uses as his mark. En lugar de una firma, Queequeg dibuja un símbolo extraño y críptico que usa como su marca. The crew accepts this without much concern, recognizing the value of Queequeg's skill over formalities. La tripulación acepta esto sin mucha preocupación, reconociendo el valor de las habilidades de Queequeg por encima de las formalidades. Ishmael reflects on the absurdity of such rituals in contrast to Queequeg's clear competence. Ishmael reflexiona sobre lo absurdo de tales rituales en contraste con la clara competencia de Queequeg. The signing process complete, Ishmael and Queequeg are now officially part of the crew. Con el proceso de firma completado, Ishmael y Queequeg ahora son oficialmente parte de la tripulación. They leave Peleg and continue to prepare for their upcoming journey. Dejan a Peleg y continúan preparándose para su próximo viaje. As they walk through the town, Ishmael feels a growing sense of adventure and trepidation. Mientras caminan por la ciudad, Ishmael siente una creciente sensación de aventura y temor. He contemplates the dangers and uncertainties that lie ahead on the Pequod. Contempla los peligros e incertidumbres que los esperan en el Pequod. Still, there is an undeniable excitement at the thought of venturing into the unknown. Aún así, hay una emoción innegable ante la idea de aventurarse en lo desconocido. Ishmael's thoughts turn to Captain Ahab, whom he has yet to meet. Los pensamientos de Ishmael se dirigen hacia el capitán Ahab, a quien aún no ha conocido. There is a mysterious aura surrounding Ahab, as no one has spoken much about him. Hay una aura misteriosa alrededor de Ahab, ya que nadie ha hablado mucho de él. Ishmael wonders what kind of man Ahab must be, considering the crew's silence on the subject. Ishmael se pregunta qué tipo de hombre debe ser Ahab, considerando el silencio de la tripulación sobre el tema. As they approach their lodging, Queequeg remains calm and unfazed by the impending journey. A medida que se acercan a su alojamiento, Queequeg permanece tranquilo e imperturbable ante el viaje inminente. His stoicism reassures Ishmael, who feels more at ease knowing Queequeg's strength of character. Su estoicismo tranquiliza a Ishmael, que se siente más a gusto al saber de la fortaleza de carácter de Queequeg. The day closes with both men resting and awaiting the call to set sail. El día termina con ambos hombres descansando y esperando la llamada para zarpar. Ishmael, now more sure of his decision, looks forward to what the future may hold. Ishmael, ahora más seguro de su decisión, espera con ansias lo que le deparará el futuro. With Queequeg by his side, he feels better prepared for the challenges ahead. Con Queequeg a su lado, se siente mejor preparado para los desafíos que les esperan. As the night falls, the ship draws closer to its fateful voyage. A medida que cae la noche, el barco se acerca a su fatídico viaje. Moby Dick, by Herman Melville, Chapter 19. Moby Dick por Herman Melville, Capítulo 19. In Chapter 19, titled, The Prophet, Ishmael and Queequeg encounter a mysterious stranger. En el capítulo 19, titulado El Profeta, Ishmael y Queequeg se encuentran con un extraño misterioso. This man introduces himself as Elijah, and he speaks cryptically about the Pequod and its captain. Este hombre se presenta como Elías, y habla de manera críptica sobre el Pequod y su capitán. Elijah's ominous words imply that something is wrong, but he never speaks directly. Las palabras ominosas de Elías insinúan que algo está mal, pero nunca habla de manera directa. He warns them in a roundabout way about the dangers of sailing with Captain Ahab. Les advierte de manera indirecta sobre los peligros de navegar con el capitán Ahab. Ishmael is puzzled by the encounter, trying to make sense of the man's strange behavior. Ishmael está desconcertado por el encuentro, intentando entender el extraño comportamiento del hombre. Elijah's demeanor is unsettling,
making Ishmael uneasy about the voyage ahead. El comportamiento de Elías es inquietante, lo que pone nervioso a Ishmael sobre el viaje que tienen por delante. Queequeg, on the other hand, is less concerned, trusting in his own strength and fate. Queequeg, por otro lado, está menos preocupado, confiando en su propia fuerza y destino. Elijah's cryptic warnings stick in Ishmael's mind as they continue their preparations for the voyage. Las advertencias crípticas de Elías permanecen en la mente de Ishmael mientras continúan con los preparativos para el viaje. Despite his doubts, Ishmael is determined to go through with his decision to join the Pequod. A pesar de sus dudas, Ishmael está decidido a seguir adelante con su decisión de unirse al Pequod. Elijah lingers nearby, watching them with a knowing gaze as they walk away. Elías se queda cerca, observándolos con una mirada que lo sabe todo, mientras se alejan. As Ishmael and Queequeg leave the dock, Elijah's words echo in Ishmael's thoughts. Mientras Ishmael y Queequeg se alejan del muelle, las palabras de Elías resuenan en los pensamientos de Ishmael. He tries to shake off the unease, reasoning that sailors are often superstitious. Trata de quitarse la inquietud, razonando que los marineros suelen ser supersticiosos. Yet, something about Elijah's warning feels too specific to ignore completely. Sin embargo, algo en la advertencia de Elías parece demasiado específico como para ignorarlo por completo. The strange encounter with Elijah adds a sense of foreboding to the already mysterious journey ahead. El extraño encuentro con Elías añade una sensación de mal augurio al ya misterioso viaje que les espera. Ishmael reflects on the nature of fate, and whether one can truly avoid destiny. Ishmael reflexiona sobre la naturaleza del destino, y si realmente se puede evitar el destino. He wonders if Elijah's warning is part of a larger, unavoidable plan. Se pregunta si la advertencia de Elías es parte de un plan más grande e inevitable. The interaction with Elijah lingers in Ishmael's thoughts, as the preparations for departure continue. La interacción con Elías permanece en los pensamientos de Ishmael, mientras los preparativos para la partida continúan. The ship is almost ready to sail, yet the shadow of Ahab's unknown presence looms over them. El barco está casi listo para zarpar, pero la sombra de la presencia desconocida de Ahab se cierne sobre ellos. Ishmael has yet to meet the infamous captain, further deepening the sense of mystery. Ishmael aún no ha conocido al infame capitán, lo que profundiza aún más el sentido de misterio. Elijah's vague and haunting words have left Ishmael with more questions than answers. Las palabras vagas y perturbadoras de Elías han dejado a Ishmael con más preguntas que respuestas. But the wheels of fate have already been set in motion, and there is no turning back now. Pero las ruedas del destino ya han comenzado a moverse, y ahora no hay marcha atrás. As they make their way back to the inn, the sky darkens, mirroring the foreboding atmosphere. Mientras se dirigen de regreso a la posada, el cielo se oscurece, reflejando la atmósfera ominosa. Though uncertain, Ishmael feels bound by his decision to follow through with the voyage. Aunque incierto, Ishmael se siente obligado por su decisión de seguir adelante con el viaje. With Queequeg by his side, Ishmael steels himself for whatever challenges lie ahead. Con Queequeg a su lado, Ishmael se prepara para cualquier desafío que les aguarde. Moby Dick by Herman Melville, Chapter 20. Moby Dick, por Herman Melville, Capítulo 20. In Chapter 20, titled All Astir, preparations for the Pequod's voyage are in full swing. En el capítulo 20, titulado Todo en orden, los preparativos para el viaje del Pequod están en pleno apogeo. Ishmael describes the bustling activity around the wharf, where the ship is being outfitted. Ishmael describe la bulliciosa actividad alrededor del muelle, donde el barco está siendo equipado. The crew is busy loading supplies and rigging the sails, readying themselves for the sea. La tripulación está ocupada cargando suministros y aparejando las velas, preparándose para el mar. Ishmael feels a growing excitement as the ship takes shape, its majesty rising above the docks. Ishmael siente una creciente emoción a medida que el barco toma forma, su majestuosidad elevándose sobre los muelles. He recalls the tales of whaling and the daring men who venture into the deep.
Recuerda las historias sobre la caza de ballenas y los audaces hombres que se aventuran en lo profundo. As the time of departure approaches, Ishmael's anticipation mingles with a sense of foreboding. A medida que se acerca el momento de la partida, la anticipación de Ishmael se mezcla con una sensación de mal augurio. He reflects on the nature of the sea, both beautiful and treacherous. Reflexiona sobre la naturaleza del mar, tanto hermosa como traicionera. Ishmael notices various whalemen visiting the ship, sharing stories and camaraderie. Ishmael nota la visita de varios balleneros al barco, compartiendo historias y camaradería. Among them, he meets familiar faces from past voyages, creating a sense of brotherhood. Entre ellos, conoce caras familiares de viajes pasados, creando un sentido de hermandad. Each sailor brings tales of adventure, further stoking Ishmael's eagerness to set sail. Cada marinero trae historias de aventura, avivando aún más el deseo de Ishmael de zarpar. The excitement is palpable, yet shadows of doubt occasionally flicker through his mind. La emoción es palpable, pero sombras de duda a veces parpadean en su mente. He wonders what lies ahead, and if the sea will yield its secrets to him. Se pregunta qué les depara el futuro, y si el mar le revelará sus secretos. As the sun sets, casting a golden hue over the ship, Ishmael feels a profound connection to the ocean. A medida que el sol se pone, tiñendo de dorado el barco, Ishmael siente una profunda conexión con el océano. The ship's bell rings signaling the approach of evening, and the crew prepares for the night. La campana del barco suena señalando la llegada de la noche, y la tripulación se prepara para la noche. Ishmael is reminded of the duality of the sea, a source of life and a harbinger of death. Ishmael recuerda la dualidad del mar, una fuente de vida y un presagio de muerte. As darkness envelops the dock, the anticipation grows stronger among the sailors. A medida que la oscuridad envuelve el muelle, la anticipación crece entre los marineros. Ishmael's heart beats faster, fueled by the thrill of the upcoming adventure. El corazón de Ishmael late más rápido, alimentado por la emoción de la próxima aventura. He knows the dangers that await them, but the lure of the sea is irresistible. Sabe de los peligros que les esperan, pero el atractivo del mar es irresistible. The chapter ends with a vivid description of the ship's final preparations and the crew's eagerness. El capítulo termina con una vívida descripción de los últimos preparativos del barco y la ansia de la tripulación. Ishmael senses that the journey is about to begin, and a new chapter in his life awaits. Ishmael siente que el viaje está a punto de comenzar, y un nuevo capítulo en su vida le espera. With a final glance at the shore, he is filled with a sense of purpose and resolve. Con una última mirada a la costa, se siente lleno de un sentido de propósito y determinación. The allure of the unknown beckons him, and he is ready to embrace whatever lies ahead. El atractivo de lo desconocido lo llama, y está listo para abrazar lo que sea que les aguarde. As the Pequod prepares to sail, the air is charged with a mixture of excitement and dread. Mientras el Pequod se prepara para zarpar, el aire está cargado con una mezcla de emoción y temor. Ishmael stands at the threshold of a great adventure, unaware of the challenges to come. Ishmael se encuentra al borde de una gran aventura, inconsciente de los desafíos que vendrán.